En 1991 hay una casa en Kensington, Londres, donde casi nadie entra sin ser observado. Afuera hay fotógrafos. Día y noche esperan una sola imagen, una fotografía que confirme el rumor que llevan persiguiendo durante años. Dentro de esa casa, un hombre de apenas 45 años apenas puede caminar algunos días. Sin embargo, todavía insiste en escuchar las mezclas de las últimas canciones de Queen, todavía pregunta por nuevas grabaciones, todavía quiere que la música salga antes que la noticia. Ese hombre es Freddie Mercury. Y durante meses ocurre algo que parece imposible. Millones de personas observan cada fotografía publicada en los periódicos, analizan cada aparición pública, comparan su rostro, su peso, su voz, su ropa, pero nadie consigue una confirmación oficial. Nadie. Porque el secreto permanece intacto hasta el 23 de noviembre de 1991. Solo 24 horas. 24 horas después de reconocer públicamente que era VIH positivo y que tenía SIDA, Freddie Mercury muere por una bronconeumonía derivada de la enfermedad. Ese dato está perfectamente documentado. La pregunta es, ¿cómo pudo mantenerse en silencio algo tan enorme durante tanto tiempo? Hoy vas a descubrir 4 cosas. ¿Quiénes conocían realmente el estado de Freddie Mercury mucho antes que el resto del mundo? ¿Cómo lograron mantener el secreto mientras la prensa británica prácticamente vivía frente a su casa? ¿Qué decisiones tomó el propio Freddie cuando comprendió que ya no volvería a subirse a un escenario? Y sobre todo, ¿por qué ese silencio fue mucho más complejo de lo que suele contarse? Cuando lleguemos a ese momento, te lo voy a avisar, porque si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que explica por qué algunas de las personas más cercanas al cantante decidieron guardar silencio incluso después de su muerte. Y no estamos hablando de una conspiración, estamos hablando de algo mucho más difícil de comprender, una decisión humana, una decisión que todavía divide opiniones. Porque durante décadas muchos se preguntaron si Freddie Mercury ocultó su enfermedad por miedo, pero cuando empiezas a revisar entrevistas, declaraciones, biografías documentadas y testimonios de quienes estuvieron con él hasta el final, descubres que esa explicación resulta demasiado sencilla, y las historias sencillas casi nunca explican vidas extraordinarias. Para entender ese silencio hay que regresar muchos años atrás, muchísimo antes de Garden Lodge, muchísimo antes de Queen, muchísimo antes de que existieran los rumores. Hay que volver al niño que todavía no se llamaba Freddie Mercury. El 5 de septiembre de 1946 nace en Stone Town, Zanzíbar, entonces protectorado británico. Su nombre es Farrokh Bulsara. Sus padres pertenecen a la comunidad Parsi, descendiente del zoroastrismo persa. Su padre trabaja para la administración colonial británica y la familia lleva una vida relativamente estable. Nada hace pensar que ese niño terminará convirtiéndose en una de las voces más reconocibles de la historia del rock, pero desde muy pequeño aparece una característica que nunca lo abandonará. Le cuesta mostrar quién es realmente. En la escuela de Panchgani, en la India, algunos profesores descubren enseguida que posee un talento poco común para el piano. Allí también comienza a utilizar el nombre Freddie, un apodo que termina sustituyendo a Farrokh, incluso entre quienes lo conocen mejor. Parece un detalle menor, no lo es, porque durante toda su vida, Freddie irá construyendo versiones públicas de sí mismo mientras protege con enorme cuidado aquello que considera exclusivamente suyo. Es una constante, no empieza con la enfermedad, empieza mucho antes. En 1964, la revolución en Zanzíbar obliga a la familia Bulsara a abandonar la isla y establecerse definitivamente en Inglaterra. Freddie tiene 17 años. Empieza prácticamente desde cero.
Estudia arte y diseño. Conoce a músicos. Diseña ropa. Vende prendas usadas en mercados callejeros. Y poco a poco aparece el personaje que terminará conquistando al mundo. El escenario se convierte en un lugar donde puede exagerarlo absolutamente todo. La ropa, los gestos, la voz, la teatralidad. Pero ocurre algo curioso. Mientras el Freddy del escenario parece no tener límites, el Freddy fuera de los reflectores desarrolla exactamente el comportamiento contrario. Las entrevistas son escasas. Las preguntas personales casi siempre quedan sin respuesta. Y su vida privada se convierte en territorio prohibido, no porque no existieran periodistas interesados. Al contrario, porque él había decidido que ese espacio no pertenecía al público. Décadas después, esa decisión terminaría siendo fundamental. Y aquí aparece un dato importante. Freddie Mercury jamás fue un artista que disfrutara explicando su intimidad frente a las cámaras. Él mismo lo dejó claro en numerosas ocasiones cuando evitaba hablar sobre aspectos personales y prefería dirigir la atención hacia la música antes que hacia su vida privada. Esa actitud está ampliamente registrada por entrevistas y declaraciones realizadas durante su carrera. Eso explica muchas cosas, pero todavía no explica lo que ocurriría años después, porque durante los años 70 Queen deja de ser simplemente una banda británica, se convierte en un fenómeno mundial. Cada gira aumenta el tamaño de los estadios, cada disco multiplica las ventas, cada aparición de Freddie genera titulares, y cuanto mayor es la fama, más pequeño se vuelve el espacio para la privacidad. A principios de los años 80, la relación entre las celebridades y la prensa británica cambia radicalmente. Los tabloides descubren que la vida privada vende tanto como la música, o incluso más. Empiezan las fotografías robadas, las persecuciones, las recompensas por exclusivas, los antiguos conocidos convertidos en fuentes anónimas, los rumores publicados sin necesidad de confirmación, y Freddie pasa a ser uno de los objetivos favoritos, no únicamente por ser una estrella internacional, también por el misterio que siempre había construido alrededor de sí mismo. Lo irónico es que cuanto menos hablaba, más hablaban los demás. Ese vacío empezaba a llenarse con especulaciones, y la prensa entendía perfectamente cómo aprovecharlo. Durante buena parte de los años 80, los titulares sobre su vida sentimental aparecen con frecuencia. Su orientación sexual se convierte en objeto permanente de rumores. Freddie responde muy pocas veces, y cuando responde, suele hacerlo con ironía, nunca con explicaciones largas, nunca con confesiones, nunca con el tipo de declaraciones que la prensa esperaba. Esa manera de relacionarse con los medios terminaría teniendo consecuencias enormes cuando aparecieron los primeros rumores sobre su salud, porque los periodistas ya sabían algo. Freddie no iba a responder, y cuando una persona famosa deja preguntas sin responder, siempre aparece alguien dispuesto a responder por ella, aunque no tenga pruebas, aunque solo tenga rumores, aunque todo sea una apuesta. En octubre de 1986, algunos tabloides británicos ya publicaban que Freddie se había sometido a pruebas relacionadas con el VIH. Él rechazó públicamente esas versiones y declaró que estaba perfectamente sano. Aquellas publicaciones nunca aportaron pruebas concluyentes, pero marcaron el comienzo de varios años de especulación constante sobre su estado físico. Ese fue el principio. Todavía faltaban varios años para el comunicado final. Todavía faltaban cientos de portadas. Todavía faltaban miles de fotografías analizadas como si fueran pruebas forenses. Y, mientras el mundo empezaba a sospechar, muy pocas personas conocían lo que realmente estaba ocurriendo detrás de las puertas de Garden Lodge. Pero hay algo que vuelve toda esta historia todavía más inquietante.
porque la primera persona que tuvo que decidir si contar o no contar la verdad fue el propio Freddie Mercury, y esa decisión cambiaría para siempre la forma en que el mundo recordaría sus últimos años. La decisión no se tomó de un día para otro, no hubo una reunión donde alguien dijera, a partir de hoy nadie hablará. Fue un proceso lento, silencioso y profundamente personal. Para entenderlo, hay que regresar a un momento en el que el SIDA era probablemente una de las palabras más temidas del planeta. A mediados de los años 80, recibir un diagnóstico de VIH era muy distinto a lo que significa hoy. Los tratamientos antirretrovirales combinados todavía no existían. En la mayoría de los casos, la enfermedad avanzaba hasta convertirse en SIDA, y el pronóstico era extremadamente grave. Además del riesgo médico, existía un enorme estigma social. Muchas personas perdían su empleo, eran rechazadas por familiares o sufrían un acoso constante por parte de la prensa y la opinión pública. Todo eso está ampliamente documentado por los registros médicos y la historia de la epidemia. En ese contexto, la privacidad adquiría otro significado. No era únicamente proteger una noticia, era proteger la poca normalidad que todavía quedaba. Freddie conocía perfectamente ese mundo. Vivía en Londres, una ciudad donde los tabloides competían ferozmente por conseguir cualquier exclusiva relacionada con las celebridades. No necesitaban confirmar demasiado. Bastaba una fotografía, un comentario, una filtración, y la historia ya estaba en la calle. Por eso resulta tan importante distinguir entre lo que realmente se sabe y lo que durante años solo fueron rumores. Existe un dato que sí está documentado. No hay un registro público en el que Freddie Mercury anunciara cuándo recibió el diagnóstico de VIH. Las biografías autorizadas, así como los testimonios posteriores de personas cercanas, sitúan ese momento aproximadamente entre 1986 y 1987, aunque no existe un documento oficial divulgado por él mismo que establezca una fecha exacta. Precisamente por eso, los historiadores suelen hablar de estimaciones basadas en declaraciones posteriores y no de una fecha absolutamente confirmada. Y esa diferencia importa, porque muchas publicaciones posteriores presentaron ciertas fechas como si fueran hechos indiscutibles. No lo son. Lo que sí parece coincidir en prácticamente todos los testimonios es otra cosa. Una vez que Freddie entendió la gravedad del diagnóstico, tomó una decisión muy clara: seguir trabajando, no desaparecer, no despedirse, no convertir su enfermedad en el centro de su identidad. Jim Hutton, quien fue su pareja durante los últimos años de su vida, escribió más tarde en sus memorias que Freddie nunca quiso ser tratado como un enfermo ni despertar compasión. Aunque las memorias reflejan la perspectiva personal de Hutton y no constituyen un documento oficial, coinciden con otros testimonios de personas cercanas sobre la actitud que Freddie mantuvo durante ese periodo. Eso ayuda a comprender muchas decisiones posteriores, porque mientras el cuerpo comenzaba a cambiar, la agenda profesional continuaba. Y aquí aparece una de las contradicciones más interesantes de toda esta historia. Cuanto peor se encontraba físicamente, más empeño ponía en terminar nueva música. Su prioridad parecía ser dejar canciones, no entrevistas. No explicaciones, canciones. Hay registros de estudio, fotografías y declaraciones de los integrantes de Queen que muestran cómo las sesiones de grabación continuaron incluso cuando su estado físico ya empezaba a deteriorarse de forma evidente. Brian May recordaría años después que Freddie seguía entrando al estudio decidido a grabar una toma más. En diversas entrevistas explicó que, cuando Freddie todavía tenía fuerzas, les decía que siguieran escribiendo material porque él quería cantarlo mientras pudiera.
La idea aparece repetidamente en declaraciones de May a lo largo de los años y forma parte del relato mejor documentado sobre las últimas grabaciones del cantante. Es una imagen poderosa, porque mientras el mundo intentaba averiguar cuánto tiempo le quedaba, él parecía obsesionado con otra pregunta: ¿cuántas canciones más podía dejar terminadas? Hay algo casi doloroso en esa diferencia. Los periodistas buscaban el titular, Freddie buscaba un micrófono, y entre ambos existía un muro que casi nadie consiguió atravesar. Sin embargo, mantener un secreto de ese tamaño era prácticamente imposible si muchas personas lo conocían. Alguien tenía que acompañarlo a las consultas médicas. Alguien organizaba los desplazamientos. Alguien administraba la seguridad de la casa. Alguien coordinaba las visitas. Alguien veía cómo avanzaba la enfermedad. Eso significa que el círculo de personas informadas fue creciendo poco a poco. No era enorme, pero tampoco se reducía únicamente a Freddie. Aquí conviene detenerse, porque durante años circularon teorías que afirmaban que absolutamente toda la industria musical conocía la verdad. No existe evidencia pública que sostenga esa afirmación. Lo que sí está ampliamente documentado es que las personas más cercanas, entre ellas algunos miembros de Queen, Jim Hutton, Peter Freestone, Joe Fanelli y un reducido grupo de asistentes y médicos, fueron conociendo la situación conforme avanzaban los acontecimientos. No todos al mismo tiempo, no necesariamente con el mismo nivel de información. Y ese matiz cambia completamente la historia, porque guardar un secreto entre 4 personas ya es complicado. Entre 10, muchísimo más. Entre varias decenas, casi imposible. Entonces aparece la gran pregunta: ¿por qué nadie habló? La respuesta rápida sería: por lealtad, pero esa explicación también se queda corta. La lealtad existe, sin duda, pero hay algo más, mucho más. Todos ellos entendían perfectamente lo que ocurriría si alguien rompía el silencio. No hacía falta imaginarlo, bastaba observar otros casos. Durante los años 80, numerosas figuras públicas que fueron vinculadas al VIH quedaron sometidas a una cobertura mediática extremadamente agresiva. En muchos casos, la enfermedad dejó de ser un asunto médico para convertirse en un espectáculo permanente. Esa realidad está documentada por estudios sobre el tratamiento periodístico de la epidemia y por la cobertura de la prensa de la época. Freddie lo sabía, había visto cómo funcionaban esos mecanismos y probablemente comprendía que, una vez publicada la noticia, ya no existiría forma de controlar el relato. Eso conecta con algo que definió toda su carrera. Desde los primeros años de Queen, había ejercido un control extraordinario sobre su imagen pública. Elegía cuidadosamente qué mostrar, qué callar, qué exagerar, qué convertir en espectáculo. Todo eso era parte del personaje. Pero la enfermedad pertenecía a otro territorio. No quería convertirla en un espectáculo más. Peter Freestone, quien trabajó durante más de una década junto a Freddie Mercury como asistente personal, ha explicado en numerosas entrevistas que Freddie deseaba que la atención permaneciera centrada en su trabajo y no en su estado de salud. Freestone ha insistido durante años en que proteger esa privacidad fue una decisión consciente del cantante y que quienes estaban a su alrededor procuraron respetarla. Esa palabra vuelve a aparecer. Respetar. No ocultar por miedo. No necesariamente. Respetar. Y hay una enorme diferencia entre ambas cosas, porque una implica proteger la voluntad de alguien. La otra implica protegerse uno mismo. Con el paso del tiempo, ambas ideas terminaron mezclándose, pero originalmente no eran iguales. Mientras tanto, afuera de Garden Lodge, la presión aumentaba.
Los fotógrafos ya no buscaban únicamente una fotografía exclusiva, buscaban confirmar visualmente aquello que nadie podía demostrar con documentos. Cada imagen era ampliada, cada gesto era interpretado, cada cambio físico generaba nuevas portadas, y Freddie prácticamente desapareció de los eventos públicos. Su última actuación en directo con Queen había sido el 9 de agosto de 1986 durante el concierto de Knebworth, el cierre del Magic Tour. En ese momento, nadie imaginaba que nunca volvería a ofrecer otro concierto completo frente a una multitud. Con el paso de los años, esa fecha adquiriría un significado completamente distinto, porque fue la última vez que millones de personas vieron al Freddie imparable, al Freddie que dominaba estadios enteros. Nadie sabía que acababan de asistir a su despedida de los escenarios. Ni siquiera él podía conocer con certeza cuánto tiempo le quedaba. Pero hay un detalle que suele pasar desapercibido. Después de Knebworth, Freddie no dejó de trabajar. De hecho, algunas de las interpretaciones vocales más admiradas de toda su carrera fueron grabadas precisamente cuando su estado de salud ya era motivo de enorme preocupación entre quienes convivían con él. Y eso plantea otra pregunta incómoda. ¿Cómo logró seguir cantando con semejante intensidad mientras su cuerpo empezaba a deteriorarse? La respuesta tiene mucho que ver con una disciplina casi obsesiva y con una conversación que Brian May recordaría años después, una conversación que explica hasta dónde estaba dispuesto a llegar Freddie Mercury antes de que el silencio se rompiera para siempre. Brian May ha contado esa escena en distintas entrevistas a lo largo de los años. No siempre con las mismas palabras, pero sí con la misma emoción. Recordaba que, conforme la enfermedad avanzaba, Freddie ya no podía permanecer mucho tiempo de pie. Había días en los que caminar resultaba agotador. Sin embargo, cuando llegaba el momento de grabar, parecía reunir toda la energía que aún le quedaba. May explicó que Freddie le repetía algo muy parecido a esto: escríbeme cosas, yo las cantaré mientras pueda. La idea aparece en diferentes entrevistas concedidas por May y también ha sido retomada en documentales oficiales sobre Queen. No era una frase para inspirar, era una instrucción. Había entendido que el tiempo comenzaba a jugar en su contra y quería ganarle la carrera. Eso cambia completamente la perspectiva, porque mientras la prensa perseguía una confesión, Freddie perseguía una nota más, una última toma, un último verso. No estaba organizando una despedida pública, estaba intentando terminar una obra. Y eso explica por qué las sesiones de grabación de aquellos años adquirieron un ritmo completamente distinto. Los integrantes de Queen ya no trabajaban pensando en las giras, ni en la promoción, ni siquiera en el siguiente gran éxito comercial. Trabajaban alrededor de una pregunta que nunca pronunciaban en voz alta. ¿Cuánto tiempo más podrá cantar Freddie? Nadie conocía la respuesta. Ni siquiera los médicos podían dar una fecha. Eso también está documentado. La evolución del SIDA antes de la llegada de las terapias antirretrovirales modernas era muy difícil de predecir. Algunos pacientes sufrían un deterioro muy rápido. Otros conseguían mantenerse relativamente estables durante meses. No existía un calendario capaz de anticipar exactamente cuánto tiempo quedaba. Esa incertidumbre se convirtió en el verdadero enemigo, porque vivir con un plazo conocido es una cosa, vivir sin saber cuándo llegará el final es otra completamente distinta. Y aún así, las grabaciones continuaban. En febrero de 1989, Queen publica The Miracle. El álbum representa un cambio importante dentro de la banda. Por primera vez, casi todas las canciones aparecen acreditadas colectivamente como composiciones de Queen, en lugar de atribuirse individualmente a cada miembro. Fue una decisión artística,
pero muchos han visto también un reflejo de la unión que existía dentro del grupo durante aquellos años. Lo cierto es que, mientras el disco llegaba a las tiendas, los rumores sobre Freddie seguían creciendo. Su aspecto físico comenzaba a cambiar, las apariciones públicas eran cada vez menos frecuentes, y cualquier fotografía nueva terminaba ocupando páginas enteras en los tabloides británicos. Aquí aparece un detalle que suele olvidarse. Los rumores no nacieron porque alguien filtrara un diagnóstico. Nacieron porque mucha gente empezó a comparar imágenes. Ese ejercicio se convirtió casi en una obsesión colectiva. Un periódico publicaba una fotografía. Al día siguiente, otro utilizaba una más antigua. Después, aparecían expertos improvisados asegurando que había perdido peso. Otros hablaban de maquillaje. Algunos afirmaban que simplemente estaba cansado. Y así, semana tras semana, sin pruebas médicas, sin declaraciones oficiales, solo interpretaciones. Eso es importante porque permite separar los hechos de las especulaciones. El deterioro físico de Freddie terminó siendo evidente con el paso del tiempo, pero durante varios años la inmensa mayoría de las publicaciones periodísticas no disponía de confirmación alguna sobre la causa. Construían hipótesis, y esas hipótesis viajaban por todo el mundo. Mientras tanto, dentro de Garden Lodge se desarrollaba una realidad completamente distinta. La casa había dejado de ser únicamente su hogar. Se había convertido en una especie de refugio, un lugar cuidadosamente protegido. Las visitas eran cada vez más limitadas. Las personas que entraban formaban parte de un círculo muy reducido. No porque Freddie hubiera dejado de apreciar a sus amigos, sino porque conservar la tranquilidad empezaba a ser una necesidad. Peter Freeston recordaría años después que la casa funcionaba casi como una pequeña fortaleza, no en un sentido militar, sino emocional. Quienes estaban allí comprendían que cualquier indiscreción podía desencadenar una tormenta mediática imposible de detener. Y aún así, había alguien que seguía intentando romper ese muro. Los fotógrafos, durante meses, permanecieron apostados frente a la propiedad. Esperaban una imagen definitiva, la fotografía que nadie más tuviera, la portada capaz de vender cientos de miles de ejemplares. Ese era el negocio, y cuanto más difícil resultaba conseguir la imagen, más valiosa se volvía. No era algo exclusivo del caso de Freddie. La cultura de los paparazzi alcanzaba uno de sus momentos más agresivos a finales de los años 80 y principios de los 90. Varias celebridades denunciaron públicamente persecuciones constantes, vigilancia frente a sus domicilios y un mercado cada vez más competitivo por obtener fotografías privadas. Freddie conocía perfectamente esas reglas. Por eso cada salida de la casa debía planificarse con extremo cuidado. No era paranoia, era experiencia. Sabía cómo funcionaba aquella maquinaria y había aprendido que una sola fotografía podía cambiar por completo la conversación pública. Mientras eso ocurría en Londres, Queen seguía trabajando en nueva música. En 1990 sucede una escena que hoy resulta especialmente conmovedora. Los 4 integrantes de la banda aparecen juntos para recibir el Brit Award por su contribución a la música británica. Es una de las últimas ocasiones en que Freddie aparece públicamente. Habla muy poco, permanece unos segundos frente al micrófono, agradece el reconocimiento y cede inmediatamente la palabra a Brian May. En aquel momento, muchos espectadores simplemente observaron a un Freddie más delgado. Nada más. Con el paso de los años, esa breve aparición adquiriría un significado completamente distinto, porque hoy sabemos que detrás de aquella imagen había una realidad que solo compartían unas cuantas personas. Y aquí surge otra pregunta. ¿Por qué Freddie nunca organizó una gran despedida?
¿por qué no concedió una entrevista final? ¿Por qué no buscó controlar públicamente el relato antes de que lo hicieran otros? La respuesta empieza a aparecer cuando revisas toda su carrera. Freddie Mercury jamás construyó su relación con el público a través de confesiones personales. La construyó mediante actuaciones, mediante canciones, mediante una presencia escénica que parecía desafiar cualquier límite. Ese siempre había sido su lenguaje, y probablemente quería que también fuera el último. Hay una frase de Roger Taylor que ayuda a entender ese momento. En diferentes entrevistas ha explicado que Freddie nunca quiso que la banda se detuviera para lamentarse. Mientras pudiera trabajar, quería seguir grabando. Ese deseo marcó el ritmo de los últimos meses de actividad del grupo. No era una negación de la realidad, era una forma de enfrentarla, porque aceptar que el tiempo era limitado no significaba renunciar a seguir creando. Todo lo contrario. Cada nueva sesión adquiría un valor inmenso. Cada canción podía convertirse en la última. Y precisamente por eso nadie perdía el tiempo hablando de lo inevitable. Hablaban de acordes, de mezclas, de armonías, del siguiente verso. Pero había algo que ninguno de ellos podía controlar. El cuerpo de Freddie seguía enviando señales cada vez más difíciles de ocultar. Y muy pronto aparecería una fotografía que volvería a disparar los rumores en todo el mundo. Una imagen que haría pensar a millones de personas que el secreto estaba a punto de romperse, aunque la verdad aún permanecería guardada durante muchos meses más. La fotografía apareció en los periódicos casi como una pieza de cacería. No mostraba un diagnóstico, no contenía un documento médico. No demostraba absolutamente nada, pero para millones de personas parecía suficiente. Freddie Mercury aparecía mucho más delgado. Su rostro había cambiado, y los tabloides hicieron lo que llevaban años intentando hacer: presentar la imagen como una confirmación. Sin embargo, seguía sin existir una declaración oficial. Seguían sin existir registros médicos públicos. Seguía sin existir una confirmación por parte de Freddie. Solo había una fotografía y una enorme cantidad de interpretaciones. Eso ocurrió durante 1990 y 1991, cuando las imágenes captadas cerca de Garden Lodge alimentaban una cobertura mediática cada vez más agresiva. Los periódicos sensacionalistas británicos dedicaban titulares enteros a especular sobre su estado físico sin disponer de una confirmación oficial. La presión aumentaba, pero lo verdaderamente sorprendente ocurría al mismo tiempo, lejos de los fotógrafos, dentro del estudio de grabación, porque mientras el mundo discutía si Freddie estaba enfermo, Freddie seguía cantando, y lo hacía de una forma que hoy resulta casi imposible de creer. David Richards, productor que trabajó estrechamente con Queen durante aquellos años, recordó posteriormente que las sesiones se adaptaban completamente al estado físico del cantante. Ya no podían trabajar durante jornadas largas como antes. Había que aprovechar cada momento en el que Freddie se sintiera con fuerzas. Eso convirtió cada sesión en algo extraordinario. No existía la certeza de que pudiera regresar al estudio la semana siguiente. Así que cuando llegaba, todo el mundo estaba listo. No había tiempo que perder. Brian May describió posteriormente aquellos días como una carrera contra el reloj, pero no una carrera desesperada, más bien una carrera silenciosa, sin dramatismo, sin lágrimas frente a las cámaras. Solo trabajo, muchísimo trabajo. Hay una escena que varios integrantes del entorno de Queen han contado con pequeñas variaciones, pero siempre conservando la misma esencia. Cuando Freddie llegaba al estudio, dejaba de comportarse como un paciente. Volvía a convertirse en Freddie Mercury, exigente, perfeccionista, obsesivo. Podía repetir una toma varias veces si consideraba que todavía no era perfecta.
Y cuando terminaba, el desgaste físico era evidente. Ese contraste impresionaba profundamente a quienes estaban presentes, porque durante unos minutos parecía recuperar al artista que había llenado Wembley. Después, el esfuerzo pasaba factura. Eso no era una actuación, era el enorme costo físico que suponía seguir grabando. Y aún así, nunca pidió detener el proyecto. Todo lo contrario. Brian May ha contado que Freddie insistía constantemente en seguir adelante. En entrevistas para documentales y publicaciones oficiales, recordó que el cantante les decía que continuaran escribiendo canciones porque él quería grabarlas mientras aún pudiera hacerlo. Esa frase adquiere otro significado cuando conoces el contexto. No estaba pensando en las listas de éxitos, ni en vender más discos. Estaba construyendo un legado, canción por canción, verso por verso, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. Y aquí aparece una decisión que pocas veces se analiza con suficiente profundidad. Freddie no desapareció completamente de la vida pública. Simplemente empezó a escoger con muchísimo cuidado cuándo aparecer. Eso explica por qué, después de ciertos eventos, prácticamente dejó de conceder entrevistas televisivas y redujo notablemente su exposición mediática. No fue un accidente, fue una estrategia coherente con toda su carrera, porque desde mucho antes de enfermar ya protegía ferozmente su intimidad. La enfermedad únicamente hizo que esa protección se volviera todavía más estricta. Sin embargo, cuanto menos aparecía, más crecía la curiosidad. Era un círculo imposible. Cada ausencia generaba nuevos rumores. Cada rumor provocaba más fotógrafos. Cada fotógrafo hacía todavía más difícil llevar una vida tranquila. Peter Freestone describió posteriormente ese ambiente como una presión constante. No porque los periodistas supieran exactamente lo que ocurría, sino porque intuían que había una historia enorme escondida detrás de aquellas puertas. Y tenían razón. Había una historia, solo que no era la que muchos imaginaban, porque buena parte de la prensa buscaba un gran escándalo, un conflicto, una pelea, una filtración, algo que rompiera el pacto. Pero ese pacto nunca se rompió. Y eso sigue siendo uno de los aspectos más sorprendentes de toda esta historia. Piensa por un momento en lo que significaba guardar un secreto así. No durante una semana, no durante un mes, durante años, con periodistas llamando, con ofertas económicas, con rumores publicados constantemente, con personas intentando obtener cualquier información, y aún así, prácticamente nadie del círculo íntimo salió a vender la historia. Eso no significa que nunca existieran comentarios o especulaciones externas. Las hubo, muchísimas, pero una diferencia es el rumor, y otra muy distinta es la traición de quienes realmente estaban dentro. Esa prácticamente nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque todos entendían algo que el resto del mundo tardaría décadas en comprender. Freddie no estaba intentando engañar al público, estaba intentando decidir qué parte de su vida pertenecía al público. Es una diferencia enorme, y aquí conviene detenerse unos segundos. Hoy vivimos en una época donde muchas figuras públicas comparten prácticamente cada aspecto de su vida. Pero Freddie pertenecía a otra generación, una generación que todavía defendía la posibilidad de guardar parcelas completamente privadas, especialmente cuando esas parcelas afectaban a la salud, a la familia, al amor, al miedo. Eso explica por qué incluso personas muy cercanas siguieron evitando determinados detalles durante años después de su muerte. No porque existiera un acuerdo legal conocido que los obligara, sino porque entendían que estaban protegiendo una decisión que había sido de Freddie.
y esa lealtad terminó convirtiéndose en una extensión de su propia voluntad. Pero mientras ese pequeño círculo permanecía unido, afuera ocurría algo completamente distinto. Los rumores ya no se limitaban a los tabloides británicos. Habían cruzado el Atlántico. Las publicaciones internacionales empezaban a reproducir las mismas especulaciones. La historia dejaba de ser un rumor local. Se convertía en un fenómeno mundial. Y por primera vez, la presión dejó de recaer únicamente sobre Freddie. También empezó a caer sobre los otros 3 integrantes de Queen. En cada entrevista aparecía la misma pregunta, la misma insistencia, la misma búsqueda de una confirmación, y ellos tendrían que tomar una decisión extremadamente difícil. Responder, o proteger el silencio de su amigo. Esa elección marcaría los últimos meses de Freddie Mercury y pondría a prueba una lealtad que muy pocas bandas han demostrado frente a una presión mediática de semejante magnitud. Las preguntas empezaron a repetirse casi como un guión. ¿Cómo está Freddie? ¿Por qué ya no aparece? ¿Es verdad lo que dicen los periódicos? En entrevistas de promoción, en conferencias de prensa y en encuentros con periodistas, Brian May, Roger Taylor y John Deacon se encontraban una y otra vez frente al mismo muro. No podían responder con la verdad, pero tampoco querían mentir deliberadamente. Era un equilibrio extremadamente difícil. Con el paso de los años, Brian May explicaría que respetaron la decisión de Freddie porque entendían que solo él tenía derecho a hablar sobre su estado de salud. Esa postura aparece de forma consistente en entrevistas posteriores y documentales oficiales sobre la banda. Esa frase parece sencilla, pero no lo era, porque guardar silencio también tiene un precio. Mientras ellos protegían la privacidad de su amigo, parte de la prensa comenzó a interpretar ese silencio como una confirmación indirecta. Y cuanto más evitaban responder, más crecían los titulares. Fue entonces cuando ocurrió algo que suele pasarse por alto. La conversación pública dejó de centrarse únicamente en la música. Por primera vez, desde que Queen se había convertido en una de las bandas más importantes del mundo, el interés mediático empezaba a girar alrededor de una sola pregunta. No era el próximo álbum, no era la siguiente gira, era Freddie. Y eso representaba exactamente lo que él había intentado evitar durante toda su carrera, convertirse en el tema, porque Freddie siempre quiso que el protagonista fuera el espectáculo, no el hombre detrás del escenario, no su vida privada, no sus relaciones, mucho menos su enfermedad. Sin embargo, el contexto internacional hacía casi imposible separar ambas cosas. A finales de los años 80 y principios de los 90, la epidemia del SIDA ocupaba titulares en todo el mundo. La información médica avanzaba, pero también lo hacían el miedo, los prejuicios y la desinformación. Muchas personas asociaban la enfermedad con estereotipos profundamente discriminatorios, y numerosas figuras públicas optaban por mantener en reserva cualquier información relacionada con su salud. Eso ayuda a entender una decisión que, vista desde el presente, algunas personas consideran incomprensible. Hoy existen tratamientos eficaces. Existe mucha más información. El panorama médico es completamente distinto. Pero Freddie no estaba viviendo en el año 2026. Estaba viviendo en 1990. Y en 1990, las consecuencias de hacer pública una noticia así podían ser devastadoras, no solamente para él, también para las personas que amaba. Mientras tanto, dentro de Garden Lodge empezaba a establecerse una rutina completamente diferente. Las visitas se organizaban cuidadosamente. Los horarios se adaptaban al estado físico de Freddie. Los días buenos se aprovechaban al máximo. Los días malos simplemente había que aceptarlos.
Peter Freeston ha contado que, incluso durante los momentos más difíciles, Freddie conservó un sentido del humor extraordinario. En distintas entrevistas recordó que seguía haciendo bromas, comentando películas, hablando de música y procurando que quienes estaban a su alrededor no transformaran la casa en un lugar dominado por la tristeza. Ese detalle resulta revelador, porque rompe una imagen muy extendida. A menudo, imaginamos los últimos meses de Freddie como una sucesión constante de sufrimiento. La realidad documentada por quienes convivieron con él es bastante más compleja. Había dolor, claro que lo había, pero también había risas, había conversaciones normales, había cenas, había música, había momentos en los que, por unos minutos, la enfermedad parecía quedarse fuera de la habitación. Eso no significa que desapareciera. Significa que Freddie se negaba a permitir que ocupara todo el espacio, y esa actitud terminaría marcando profundamente a quienes estuvieron con él. Jim Hutton recordaría después que Freddie nunca quiso despertar lástima. Según su testimonio, prefería que las personas continuaran tratándolo con la mayor normalidad posible mientras fuera capaz de hacerlo. No era orgullo, era dignidad. Hay una diferencia importante, porque el orgullo intenta ocultar una debilidad. La dignidad intenta conservar la identidad, y Freddie parecía estar luchando precisamente por eso, por seguir siendo Freddie Mercury, no el enfermo, no la víctima, no el caso, simplemente Freddie. Mientras esa batalla silenciosa continuaba dentro de la casa, Queen trabajaba en lo que terminaría convirtiéndose en uno de los álbumes más emotivos de toda su carrera. Innuendo comenzó a tomar forma en unas circunstancias que ningún miembro de la banda había vivido antes. Cada sesión podía ser la última, cada canción adquiría un peso diferente, y había un aspecto especialmente difícil. Nadie sabía cuánto tiempo quedaba para terminar el proyecto. Eso obligaba a modificar completamente la forma de trabajar. David Richards y los miembros de Queen explicaron posteriormente que las sesiones se organizaban alrededor de la energía disponible de Freddie. Si ese día se encontraba relativamente bien, se grababa todo lo posible. Si no tenía fuerzas, simplemente esperaban. Esperar. Esa palabra empezó a dominar sus vidas. Esperar una llamada. Esperar una mejoría, esperar una nueva sesión, esperar que Freddie pudiera volver al estudio. Era una rutina marcada por la incertidumbre, y sin embargo, cuando finalmente entraba a la cabina de grabación, algo extraordinario seguía ocurriendo. Su voz continuaba ahí, quizá con menos fuerza física, pero con la misma intensidad emocional. Eso sorprendía incluso a quienes trabajaban con él, porque el deterioro del cuerpo no parecía reflejarse inmediatamente en la interpretación. Canciones como These Are the Days of Our Lives, The Show Must Go On o Innuendo terminarían adquiriendo un significado completamente nuevo después de su muerte. Pero aquí conviene hacer una precisión importante. Es frecuente encontrar interpretaciones que presentan todas esas canciones como despedidas conscientes, escritas exclusivamente por Freddie. La realidad documentada es bastante más matizada. Las composiciones fueron el resultado del trabajo conjunto de Queen, con distintos autores según cada tema. El significado que hoy les atribuimos está profundamente influido por lo que ocurrió después, pero no todas fueron concebidas originalmente como una despedida explícita. Ese matiz importa, porque evita convertir la historia en una leyenda simplificada. La realidad ya era suficientemente poderosa. No necesita exageraciones. Y precisamente, una de esas canciones acabaría convirtiéndose en el símbolo perfecto de aquellos meses. The Show Must Go On. La interpretación vocal de Freddie impresionó profundamente a Brian May.
En varias entrevistas ha contado que dudaba si Freddie tendría fuerzas para grabarla debido a la exigencia de la canción. Según su recuerdo, Freddie tomó un trago de vodka, respondió con seguridad que podía hacerlo y realizó una interpretación extraordinaria. No existe una grabación en video de ese momento, pero el testimonio de Brian May ha permanecido consistente durante décadas, y resulta imposible no imaginar aquella escena. Un hombre gravemente enfermo, una canción técnicamente muy difícil, un estudio en silencio y una decisión, cantarla como si fuera una actuación frente a miles de personas, no porque supiera que sería la última, sino porque nunca había aprendido a hacerlo de otra manera. Pero mientras Queen seguía concentrado en terminar el álbum, la realidad fuera del estudio avanzaba mucho más rápido. Los rumores ya habían alcanzado prácticamente todos los rincones del mundo, y entonces ocurrió algo que cambió por completo el equilibrio que Freddie había conseguido mantener durante años, porque ya no eran solo periodistas quienes esperaban una confirmación, ahora también empezaban a hacerlo millones de admiradores, y esa presión emocional terminaría obligando a Freddie Mercury a enfrentarse a la decisión más difícil de toda su vida. Durante mucho tiempo, Freddie Mercury había conseguido separar dos mundos, el público y el privado. En el escenario podía ser gigantesco, desafiante, provocador, casi imposible de olvidar, pero al bajar del escenario, levantaba un muro. No era un personaje que invitara a la prensa a entrar en su casa, no explicaba sus relaciones, no hablaba de su familia, no discutía su salud. Ese límite había funcionado durante años, hasta que dejó de funcionar, porque hay un momento en el que la curiosidad se transforma en presión, y la presión termina invadiéndolo todo. A principios de 1991, las especulaciones eran constantes. Los tabloides británicos publicaban casi cualquier fotografía reciente de Freddie acompañada de nuevas teorías sobre su estado de salud. Ninguna contaba todavía con una confirmación oficial por parte del cantante. Mientras tanto, Queen lanzaba Innuendo el 4 de febrero de 1991. El álbum fue un éxito inmediato. Alcanzó el número 1 en el Reino Unido. El sencillo principal también llegó al primer lugar de las listas británicas. Musicalmente, la banda seguía demostrando que conservaba toda su fuerza creativa, pero quienes observaban con atención empezaban a notar algo. Freddie no participaba en la promoción como antes, no realizaba largas rondas de entrevistas, no aparecía constantemente frente a las cámaras, y eso alimentaba todavía más las preguntas. Las mismas preguntas, una y otra vez. Sin embargo, dentro del círculo cercano, la conversación era completamente distinta. Ya no hablaban del siguiente concierto, porque todos sabían que probablemente nunca volvería a haber otro. La última actuación en vivo de Queen había sido en Knebworth, casi 5 años antes. Nadie lo anunció como una despedida. Nadie podía saberlo entonces. Pero ahora, esa posibilidad era prácticamente inexistente. Aún así, Freddie seguía negándose a despedirse públicamente. Y eso desconcertaba incluso a algunas personas que lo admiraban. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no enviar un mensaje? ¿Por qué no decir simplemente la verdad? Las respuestas empiezan a aparecer cuando observas cómo había vivido siempre. Freddie Mercury jamás buscó convertir su vida privada en parte del espectáculo. Incluso cuando concedía entrevistas, solía responder con humor, cambiar de tema o devolver preguntas ambiguas cuando la conversación se dirigía hacia asuntos personales. Era una constante, no una reacción provocada por la enfermedad. La enfermedad únicamente hizo que esa constante se volviera absoluta. Hay otra razón que pocas veces recibe suficiente atención. Durante aquellos años, una declaración pública sobre el SIDA
no solo habría provocado una cobertura masiva, habría cambiado completamente el significado de todo lo que hiciera después. Cada aparición, cada fotografía, cada canción, cada respiración, todo habría sido interpretado exclusivamente desde la enfermedad. Y quizá eso era precisamente lo que Freddie quería evitar. No quería que Queen se convirtiera en la banda del cantante enfermo. Quería que siguiera siendo Queen. Brian May explicaría posteriormente que Freddie deseaba seguir trabajando como siempre mientras fuera posible. Nunca quiso que el grupo se paralizara alrededor de su situación médica. Ese recuerdo aparece reiteradamente en entrevistas concedidas tras la muerte del cantante. Eso explica algo muy importante. Freddie nunca pidió un trato especial, pidió normalidad, aunque todos supieran que la situación ya no era normal, y esa diferencia lo cambia todo, porque una cosa es negar la realidad, y otra muy distinta es decidir cómo quieres vivirla. Mientras el deterioro físico avanzaba, Garden Lodge empezó a transformarse todavía más. Las cortinas permanecían cerradas durante buena parte del tiempo. La seguridad alrededor de la propiedad era extrema. Las visitas seguían siendo cuidadosamente controladas. No por paranoia, por necesidad. Peter Freeston recordaría que la casa funcionaba bajo una rutina muy organizada. Las personas cercanas comprendían perfectamente cuándo Freddie necesitaba compañía y cuándo necesitaba quedarse completamente solo. La soledad. Ese es otro elemento que suele malinterpretarse. Muchas personas imaginan a Freddie aislado, abandonado, olvidado. Los testimonios documentados cuentan otra historia. Sí pasaba largos periodos dentro de la casa, pero rara vez estaba completamente solo. Jim Hutton permanecía junto a él. Peter Freeston seguía trabajando diariamente. Joe Fanelli también formaba parte del entorno cercano. Los miembros de Queen continuaban visitándolo y trabajando cuando las condiciones lo permitían. Incluso Mary Austin, probablemente la persona más importante de toda su vida fuera de la banda, seguía ocupando un lugar fundamental. La relación entre Freddie y Mary Austin resulta casi imposible de clasificar con categorías convencionales. Se conocieron a principios de los años 70, fueron pareja. Más tarde dejaron de serlo cuando Freddie aceptó plenamente su homosexualidad, pero nunca dejaron de formar parte de la vida del otro. En numerosas entrevistas, Freddie habló de Mary con una sinceridad poco habitual. En una entrevista para la revista OK, en 1985 afirmó: «Todos mis amantes me preguntan por qué no pueden reemplazar a Mary, pero es simplemente imposible». Y añadió una frase que terminaría convirtiéndose en una de las más conocidas de toda su vida: «Todo lo que necesito es Mary». Es una cita ampliamente documentada y ayuda a entender por qué ella continuó siendo una figura esencial durante sus últimos años, no desde una relación sentimental, sino desde un vínculo mucho más profundo. Freddie confiaba en muy pocas personas. Mary era una de ellas, quizá la más importante. Eso también explica otra decisión trascendental que llegaría más adelante respecto a su patrimonio y a Garden Lodge. Pero todavía no hemos llegado a ese momento, porque antes ocurrió algo que hizo comprender al círculo íntimo que el tiempo empezaba a agotarse de verdad. Las sesiones de grabación comenzaron a espaciarse, no porque faltaran canciones, faltaban fuerzas. Brian May recordaría que, conforme avanzaban los meses de 1991, había días en los que Freddie ya no podía permanecer demasiado tiempo de pie. Aún así, cuando se sentía con energía suficiente, insistía en acudir al estudio para grabar todo lo posible. Era una carrera contra algo que nadie podía detener, y Freddie lo sabía, pero nunca habló públicamente de ello. Hay una escena especialmente reveladora.
En mayo de 1991, Queen grabó el videoclip de These Are the Days of Our Lives. Sería la última vez que Freddie aparecería frente a una cámara profesional. El video fue filmado en blanco y negro. La decisión tenía motivos estéticos, pero también ayudaba a suavizar el aspecto físico del cantante, cuyo deterioro ya era muy evidente. Quienes estuvieron presentes recordaron un ambiente profundamente emotivo, sin dramatismo, sin discursos, simplemente la conciencia de que aquel momento podía no repetirse. Al final del videoclip, Freddie mira directamente a la cámara, sonríe apenas y pronuncia 4 palabras: I still love you. Yo todavía los amo. Esa frase quedó registrada para siempre. Con el tiempo, millones de personas la interpretarían como una despedida. Quizá lo fue, quizá simplemente fue otra muestra del enorme afecto que sentía por su público. Freddie nunca explicó qué significaban exactamente esas palabras, y probablemente nunca lo sabremos. Pero hay algo que sí sabemos. Pocos meses después de aquella grabación, la presión de la prensa alcanzaría un nivel que ya no podría seguir ignorándose. Los fotógrafos seguían esperando afuera. Los rumores eran diarios. Las llamadas a su entorno aumentaban. Y dentro de Garden Lodge empezaba a discutirse una posibilidad que Freddie había rechazado durante años: la posibilidad de emitir un comunicado oficial, porque por primera vez guardar silencio ya no solo estaba protegiendo su privacidad, también estaba empezando a provocar un dolor inmenso entre millones de personas que seguían esperando una explicación. Y Freddie tendría que decidir si ese silencio debía mantenerse o si había llegado el momento de romperlo, apenas unas horas antes de que el mundo entero descubriera la verdad. Durante años, Freddie Mercury había conseguido controlar la historia, no los rumores. Eso era imposible, pero sí la historia. Mientras él no hablara, nadie podía afirmar oficialmente qué estaba ocurriendo. Ese control era importante, mucho más de lo que parece, porque, para Freddie, perder el control sobre su propia narrativa significaba permitir que otros decidieran quién era. Y eso era precisamente lo que había evitado durante toda su carrera. Pero en noviembre de 1991, algo cambió. Su estado físico había empeorado de forma muy evidente. Ya no podía grabar. Las visitas eran todavía más limitadas. Los desplazamientos prácticamente habían desaparecido y las especulaciones habían alcanzado un nivel imposible de ignorar. Los periódicos publicaban nuevas historias casi todos los días. Algunas mezclaban hechos comprobables con rumores, otras iban mucho más lejos. Ninguna tenía confirmación oficial. Sin embargo, el efecto era devastador. Ya no solo afectaban a Freddie, también afectaban a las personas que lo rodeaban. Cada llamada telefónica, cada periodista esperando una declaración, cada fotografía publicada sin autorización, todo contribuía a aumentar la presión. Peter Freeston recordaría años después que las jornadas en Garden Lodge se habían vuelto cada vez más tranquilas puertas adentro y al mismo tiempo más intensas puertas afuera. Mientras la casa buscaba preservar la calma, el interés mediático no dejaba de crecer. Había una paradoja difícil de ignorar. Cuanto más cerca estaba Freddie del final, más ruido había alrededor de él. Y sin embargo, dentro de la casa ocurría exactamente lo contrario. Predominaba el silencio. No un silencio incómodo, un silencio respetuoso. Las conversaciones seguían existiendo. Las bromas seguían apareciendo de vez en cuando, pero todos comprendían que el tiempo había adquirido otro valor. Ya no se medía en meses, ni siquiera en semanas, se medía en días. Eso no significa que los médicos pudieran anunciar una fecha exacta. No existe un registro público que muestre que alguien conociera con precisión cuándo moriría Freddie Mercury.
Lo que sí reflejan los testimonios de las personas cercanas es que, hacia noviembre de 1991, todos eran conscientes de que la situación era extremadamente delicada. Y entonces apareció la pregunta que nadie quería formular. ¿Había llegado el momento de hacer pública la verdad? No existe una transcripción de aquella conversación. No sabemos exactamente cómo ocurrió. No conocemos cada palabra. Sería irresponsable inventarlas. Lo que sí sabemos es el resultado. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury decidió emitir un comunicado oficial. La declaración fue preparada para ser difundida públicamente ese mismo día. En ella confirmó por primera y única vez que era portador del VIH y que padecía SIDA. El texto decía, en parte, tras las enormes conjeturas de la prensa durante las últimas 2 semanas, deseo confirmar que he sido sometido a pruebas del VIH y que tengo SIDA. Y añadía una explicación fundamental. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta ahora para proteger la privacidad de quienes me rodean. Esas palabras están documentadas y quizá sean las más importantes de toda esta historia, porque responden directamente a la pregunta que nos ha acompañado desde el principio. ¿Por qué guardó silencio? La respuesta no empieza hablando de él, empieza hablando de los demás, para proteger la privacidad de quienes me rodean. No dijo, para proteger mi carrera. No dijo, para evitar los rumores. No dijo, para vender más discos. Habló de las personas que estaban a su alrededor. Eso cambia profundamente la interpretación de aquellos años, porque el silencio deja de parecer únicamente una estrategia personal. Empieza a parecer una forma de proteger un espacio íntimo que él consideraba sagrado. Hay otro detalle que suele pasar desapercibido. El comunicado termina con una frase muy concreta. Freddie escribió que esperaba que todos sus médicos, quienes investigaban la enfermedad, y las personas de todo el mundo se unieran en la lucha contra aquella terrible enfermedad. No era un mensaje largo, no era una entrevista, no era una rueda de prensa. Era exactamente lo que él había decidido que debía decir. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Solo 24 horas después, el 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció en su casa de Garden Lodge, en Kensington, Londres. La causa inmediata de la muerte fue una bronconeumonía derivada del SIDA, según el certificado difundido públicamente y los comunicados de la época. 24 horas. Ese dato sigue estremeciendo incluso hoy, porque significa que millones de personas apenas tuvieron tiempo de asimilar una noticia. Antes de recibir la siguiente, la reacción fue inmediata. Las emisoras de radio interrumpieron su programación. Las cadenas de televisión modificaron sus noticieros. Los periódicos prepararon ediciones especiales. En pocas horas, el mundo entero hablaba de Freddie Mercury. Pero ahora la conversación era completamente distinta. Ya no se discutía si los rumores eran ciertos. Ahora se hablaba de su música, de su legado, de la magnitud de la pérdida, y ocurrió algo que muy pocos habían anticipado. La decisión de guardar silencio durante tantos años empezó a dividir opiniones. Algunas personas consideraban que Freddie había hecho exactamente lo correcto, defender hasta el final su derecho a la privacidad. Otras pensaban que, dada su enorme influencia, una declaración anterior habría contribuido a generar conciencia sobre el VIH y el SIDA en un momento especialmente difícil. Ambas posturas aparecieron inmediatamente después de su muerte y continúan existiendo más de 3 décadas después. No hay una respuesta sencilla, porque ambas parten de preocupaciones legítimas, pero hay algo que sí puede afirmarse con claridad. La decisión final fue de Freddie.
No existe evidencia pública de que alguien lo obligara a guardar silencio. No existe documentación que demuestre que Quinn, Mary Austin o su entorno le impusieran ocultar la enfermedad. Por el contrario, los testimonios conocidos coinciden en señalar que respetaron la voluntad del propio Freddie. Y esa diferencia es fundamental, porque cambia completamente el sentido del pacto. No era un grupo de personas ocultando algo a espaldas de Freddie. Era un grupo de personas protegiendo una decisión que él mismo había tomado. Eso explica por qué ninguno de ellos rompió el silencio antes. Y explica también por qué muchos siguieron hablando del tema con enorme prudencia, incluso años después. Sin embargo, la muerte de Freddie no puso fin a la historia. En realidad, fue el comienzo de otra completamente distinta. Porque, una vez desaparecido el hombre que había controlado cuidadosamente su intimidad durante décadas, surgió una nueva pregunta. ¿Quién sería ahora el encargado de proteger su legado? La respuesta conduciría inevitablemente hacia una persona que había permanecido junto a él desde mucho antes de Quinn, mucho antes de la fama y mucho antes de Garden Lodge: Mary Austin. Y las decisiones que Freddie dejó escritas respecto a ella sorprenderían incluso a quienes creían conocer toda su historia. Cuando Freddie Mercury murió, el mundo perdió a una de las voces más extraordinarias de la historia del rock. Pero las personas que estaban dentro de Garden Lodge perdieron algo completamente distinto. Perdieron al hombre. Y esa diferencia importa, porque mientras millones de admiradores comenzaban a recordar al artista, quienes habían compartido con él los últimos años todavía intentaban procesar el silencio que había quedado dentro de la casa. Las cámaras seguían afuera, los periodistas seguían esperando, solo que ahora la historia era otra. Ya no buscaban confirmar un rumor, buscaban reconstruir los últimos meses, saber quién había estado allí. ¿Qué había ocurrido? ¿Quién sabía qué? ¿Y cuándo? Sin embargo, una parte muy importante de esa historia permaneció protegida, no porque faltaran preguntas, sino porque quienes podían responderlas decidieron seguir respetando la voluntad de Freddie. Ese comportamiento resulta especialmente llamativo cuando revisas lo que ocurrió inmediatamente después de su muerte. En muchos casos, la industria del entretenimiento convierte los últimos días de una celebridad en un relato lleno de detalles íntimos, conversaciones privadas y reconstrucciones dramáticas. Con Freddie ocurrió algo distinto. Las personas más cercanas evitaron durante años convertir aquellos momentos en un espectáculo. Hablaron, sí, pero casi siempre lo hicieron con enorme prudencia. Con el paso del tiempo, Peter Freestone, Brian May, Roger Taylor, Jim Hutton y otros miembros del entorno compartieron recuerdos de aquellos meses. Sin embargo, la mayoría coincidió en un aspecto fundamental. Freddie quiso mantener el control de su vida privada hasta el final, y ellos procuraron respetar esa decisión. Esa coherencia resulta difícil de ignorar, porque el pacto no terminó el 24 de noviembre de 1991. De alguna manera, continuó después. Y ahí aparece una figura absolutamente imprescindible para entender el desenlace de toda esta historia: Mary Austin. Resulta casi imposible resumir en pocas palabras la relación que existió entre ambos. No fue una historia de amor convencional, tampoco una simple amistad. Era algo que escapaba a las etiquetas. Se conocieron cuando Freddie todavía era un músico con enormes sueños y muy poco dinero. Compartieron años decisivos, vivieron juntos, construyeron una confianza extraordinaria, y cuando la relación sentimental terminó, el vínculo permaneció intacto. Freddie explicó en distintas entrevistas que nunca había encontrado a otra persona como Mary. En una conversación con la revista OK, afirmó: "Todos mis amantes me preguntan por qué no pueden reemplazar a Mary, pero es simplemente imposible.
Y añadió: «Ella ha sido mi única amiga verdadera». Esas palabras ayudan a entender una decisión que sorprendería al mundo cuando se conoció el contenido de su testamento. Freddie Mercury dejó la mayor parte de su patrimonio a Mary Austin. Entre esos bienes se encontraba Garden Lodge, la casa donde había vivido sus últimos años. También heredó una parte muy importante de su fortuna personal, mientras que otras disposiciones beneficiaban a familiares, amigos cercanos y miembros de su equipo. El contenido general del testamento ha sido ampliamente documentado por biógrafos y publicaciones posteriores. Aquella decisión provocó titulares, también críticas y muchas preguntas. ¿Por qué Mary? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué no alguno de sus últimos compañeros sentimentales? Las respuestas vuelven a aparecer cuando escuchas al propio Freddie. En varias entrevistas dejó claro que consideraba a Mary como su familia. Incluso llegó a decir que, si hubieran seguido juntos, ella habría sido su esposa y, en cualquier caso, gran parte de lo que tenía habría terminado siendo suyo. No era una decisión improvisada por la enfermedad, era una convicción que llevaba décadas construyéndose, y, aún así, la polémica no tardó en aparecer, porque cuando existe una fortuna importante, siempre surgen interpretaciones. Durante los años posteriores a la muerte de Freddie, aparecieron múltiples publicaciones especulando sobre conflictos relacionados con la herencia. Sin embargo, muchas de esas versiones mezclaban hechos reales con interpretaciones periodísticas. Conviene distinguir entre las disposiciones documentadas del testamento y los rumores que fueron creciendo alrededor de él. Eso también forma parte del legado de Freddie. Incluso después de morir, su vida privada seguía generando una enorme fascinación. Pero mientras el público debatía sobre el patrimonio, otra historia comenzaba silenciosamente. Una historia que Freddie probablemente habría considerado mucho más importante. La lucha contra el SIDA. El impacto de su muerte fue enorme, no únicamente porque desaparecía una estrella mundial, también porque, por primera vez, millones de personas asociaban un rostro universalmente conocido con una enfermedad que hasta entonces seguía rodeada de miedo, prejuicios y desinformación. Numerosos especialistas en salud pública han señalado que la muerte de Freddie Mercury contribuyó a aumentar la visibilidad internacional del VIH y del SIDA. Aunque el cambio social fue resultado de muchos factores y del trabajo de incontables organizaciones y activistas, su fallecimiento tuvo un impacto mediático extraordinario, y apenas unos meses después ocurrió otro hecho importante. En abril de 1992 se celebró el Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness en el estadio de Wembley. Más de 70,000 personas asistieron al evento. Millones lo siguieron por televisión en distintos países. No fue simplemente un concierto homenaje, también buscaba aumentar la conciencia sobre el VIH y recaudar fondos para esa causa. Sobre el escenario aparecieron artistas de enorme relevancia internacional interpretando canciones de Queen junto a los miembros supervivientes de la banda. Aquella noche representó algo profundamente simbólico. El hombre que había protegido con tanto cuidado su privacidad durante años terminaba inspirando una conversación mundial sobre una enfermedad de la que casi nadie quería hablar. Es una paradoja difícil de ignorar, porque Freddie nunca convirtió públicamente su enfermedad en una bandera, pero, después de su muerte, su historia terminó ayudando a romper parte del silencio que rodeaba al SIDA. No porque ese hubiera sido el objetivo declarado de su comunicado, sino porque el impacto de su figura era demasiado grande para pasar inadvertido. Y, aún así, con el paso de las décadas, empezó a aparecer una interpretación que merece analizarse con cuidado. La idea de que Freddie había vivido escondido. Cuando revisas la documentación disponible, esa afirmación resulta demasiado simplista. Freddie no escondió toda su vida, protegió una parte de ella. Hay una diferencia enorme.
Su carrera fue completamente pública. Sus conciertos, sus discos, sus entrevistas, su trabajo, todo eso estaba frente al mundo. Lo que decidió reservar fue aquello que consideraba exclusivamente suyo, especialmente en los momentos más difíciles. Y quizá esa sea una de las razones por las que esta historia sigue provocando tantas emociones, porque obliga a enfrentar una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega el derecho del público a conocer la vida de una figura mundial? ¿Existe un momento en que la curiosidad deja de ser legítima y se convierte en invasión? Freddie Mercury respondió esa pregunta con sus actos, no con discursos, no con conferencias, con decisiones. Y todavía queda una última pieza para entender por qué ese silencio continúa generando debates más de 30 años después. Porque la verdadera historia nunca fue únicamente la enfermedad. La verdadera historia siempre fue quién tenía derecho a contarla. Y esa pregunta sigue vigente. ¿Quién tiene derecho a contar la historia de una persona cuando esa persona ya no puede hacerlo? Parece una cuestión sencilla. No lo es, porque después del 24 de noviembre de 1991 comenzaron a publicarse libros, entrevistas, documentales, reportajes especiales, biografías, artículos. Cada uno intentaba explicar los últimos años de Freddie Mercury. Algunos recurrieron a documentos y testimonios directos. Otros mezclaron hechos comprobados con reconstrucciones difíciles de verificar, y otros sencillamente aprovecharon el enorme interés del público. Eso obliga a hacer una pausa, porque cuando una historia se vuelve tan conocida, también empieza a deformarse. Con el paso del tiempo, los recuerdos cambian. Las personas interpretan los mismos acontecimientos de maneras distintas. Y los rumores acaban pareciendo hechos simplemente porque se han repetido durante décadas. Por eso resulta tan importante distinguir qué puede documentarse y qué no. Por ejemplo, es frecuente encontrar publicaciones que aseguran conocer exactamente el momento en que Freddie recibió el diagnóstico de VIH. La realidad es otra. No existe un documento público firmado por Freddie que establezca una fecha exacta. Las biografías más reconocidas sitúan el diagnóstico aproximadamente entre 1986 y 1987, apoyándose en testimonios de personas cercanas y en la reconstrucción posterior de los hechos. Pero una reconstrucción no equivale a un documento oficial. Ese matiz importa. También circulan historias que describen conversaciones privadas ocurridas durante los últimos días de su vida. Algunas proceden de personas que realmente estuvieron allí, otras no pueden verificarse de forma independiente. En esos casos, lo responsable es reconocer sus límites, no convertirlas en certezas. Porque Freddie pasó toda su vida intentando controlar el relato sobre sí mismo. Resultaría contradictorio reconstruir sus últimos días inventando escenas que nadie puede demostrar. Hay otro mito especialmente persistente: la idea de que Freddie vivió completamente aislado. Los testimonios documentados dicen otra cosa. Sí redujo muchísimo sus apariciones públicas. Sí permaneció largas temporadas dentro de Garden Lodge, pero continuó rodeado por un pequeño grupo de personas de enorme confianza: Mary Austin, Jim Hutton, Peter Freestone, Joe Fanelli, sus médicos, los integrantes de Queen. Ese círculo existió hasta el final, y precisamente ese círculo explica por qué el silencio pudo mantenerse. No era un pacto basado en el miedo, era un pacto basado en la confianza. Eso no significa que todos vivieran aquellos meses de la misma manera. Brian May ha reconocido en distintas entrevistas que la muerte de Freddie dejó una huella profunda en todos los miembros de Queen. Roger Taylor también ha hablado del enorme impacto emocional que supuso perder a alguien con quien había compartido más de 2 décadas de carrera.
Lo mismo ocurrió con Peter Freestone, con Jim Hutton, con Mary Austin. Cada uno procesó la pérdida desde un lugar distinto, pero hay algo que los une. Prácticamente ninguno intentó apropiarse de la historia. Ninguno afirmó ser el único que conocía al verdadero Freddie. Y eso resulta extraordinariamente raro cuando hablamos de una figura tan famosa. Con el paso de los años, Queen continuó activo en diferentes proyectos. Brian May y Roger Taylor siguieron llevando la música de la banda a nuevas generaciones. Se publicaron grabaciones inéditas, documentales, reediciones, material de archivo. Todo ello permitió que millones de jóvenes descubrieran a Freddie décadas después de su muerte. Y entonces ocurrió algo inesperado. El personaje volvió a crecer. Las nuevas generaciones comenzaron a admirar no solo su voz, también su autenticidad artística, su capacidad para desafiar convenciones, su extraordinaria presencia escénica y, curiosamente, cuanto más grande se hacía el mito, más interés despertaban aquellos últimos años marcados por el silencio. En 2018, el estreno de la película Bohemian Rhapsody volvió a colocar la historia de Freddie Mercury en el centro de la conversación mundial. La película obtuvo un enorme éxito comercial y acercó su figura a un público nuevo, aunque historiadores y críticos señalaron también diversas licencias narrativas y alteraciones cronológicas respecto a los hechos documentados. Ese detalle es importante, porque recuerda algo fundamental. Una película no es un expediente histórico. Un documental tampoco debería confundirse con una ficción. Por eso, cuando revisamos la vida de Freddie Mercury, conviene regresar siempre a las entrevistas verificables, los testimonios identificados y los documentos disponibles. Solo así es posible separar el mito del hombre, y quizá ahí aparezca la mayor sorpresa de toda esta historia. Durante años, mucha gente creyó que el gran misterio era descubrir quién conocía la enfermedad de Freddie. Hoy sabemos que varias personas de su círculo más íntimo lo sabían. Eso nunca fue realmente el centro de la historia. El verdadero misterio era otro. ¿Cómo lograron respetar durante tanto tiempo una decisión tan difícil en medio de una presión mediática prácticamente insoportable? La respuesta no está en contratos, no aparece en documentos judiciales, no depende de una amenaza, depende de algo mucho menos frecuente: confianza, lealtad, respeto. 3 palabras, solo 3, pero capaces de sostener un secreto durante años. Y quizá eso explique por qué, cuando escuchamos hoy canciones como The Show Must Go On, These Are the Days of Our Lives o Mother Love, ya no pensamos únicamente en la potencia de aquella voz. Pensamos en el hombre que seguía entrando al estudio mientras su cuerpo se apagaba, en el artista que prefirió dejar canciones antes que titulares, en alguien que decidió que el mundo conocería la verdad únicamente cuando él estuviera preparado para contarla. Sin embargo, todavía queda una última reflexión, porque toda esta historia conduce inevitablemente a una pregunta que va mucho más allá de Freddie Mercury. Una pregunta sobre la fama, sobre la privacidad y sobre el precio que algunas personas terminan pagando cuando el mundo entero siente que tiene derecho a entrar en su vida. Y esa respuesta cambia por completo la forma en que entendemos no solo la muerte de Freddie Mercury, sino también el legado que decidió dejar atrás. Al principio de esta historia parecía que todo giraba alrededor de un secreto. ¿Quién lo conocía? ¿Quién lo ocultaba? ¿Quién podía romperlo? Pero después de recorrer los últimos años de Freddie Mercury, esa pregunta empieza a quedarse pequeña, porque el verdadero centro de esta historia nunca fue el secreto, fue el derecho a decidir. Durante décadas, Freddie construyó un personaje capaz de dominar estadios enteros.
un artista que parecía no tener miedo de nada, que convertía cada concierto en un espectáculo imposible de olvidar, que desafiaba cualquier expectativa. Pero detrás de esa figura existía una persona que estableció un límite muy claro. Había una parte de su vida que no pertenecía al público, ni a los periódicos, ni a los fotógrafos, ni siquiera a sus admiradores. Le pertenecía únicamente a él, y defendió ese límite hasta el final. Eso no significa que todo el mundo deba compartir su decisión. Todavía hoy existen personas que creen que una declaración pública más temprana habría ayudado a combatir el estigma del VIH y del SIDA en un momento especialmente difícil. Otras consideran que cualquier persona, por famosa que sea, conserva el derecho absoluto a decidir cuándo y cómo hablar de su salud. Ambas posturas continúan formando parte del debate, y ambas pueden sostenerse sin necesidad de inventar hechos, porque los documentos disponibles muestran una realidad mucho más compleja que cualquier explicación sencilla. Freddie no negó públicamente la enfermedad para obtener un beneficio económico. No existe evidencia de ello. Tampoco existe evidencia de que alguien de su entorno lo obligara a guardar silencio. Lo que muestran las entrevistas, los testimonios y su propio comunicado final es otra cosa. Una decisión profundamente personal. Una decisión que quienes lo rodeaban eligieron respetar. Quizá ahí reside la mayor lección de toda esta historia. Vivimos en una época en la que parece existir una necesidad permanente de conocer cada detalle de la vida de las personas famosas. Cada fotografía, cada conversación, cada enfermedad, cada ruptura, cada error, como si la fama eliminara automáticamente cualquier derecho a la intimidad. Freddie Mercury nunca aceptó esa idea. Aceptó compartir su talento, aceptó compartir su música, aceptó compartir una parte enorme de sí mismo cada vez que subía a un escenario, pero nunca aceptó que eso significara entregar absolutamente todo. Y esa diferencia sigue siendo extraordinariamente actual. Hay otro aspecto que resulta imposible ignorar. Cuando finalmente decidió hablar, no lo hizo para justificar sus decisiones. No buscó señalar culpables, no acusó a la prensa, no escribió un largo manifiesto. Su comunicado fue breve, sereno, directo. Reconoció la realidad, explicó que había querido proteger la privacidad de quienes lo rodeaban, y terminó enviando un mensaje de apoyo a la lucha contra una enfermedad que seguía causando un enorme sufrimiento en todo el mundo. No hubo dramatismo. No hubo resentimiento, solo unas pocas líneas. Después, el silencio. Ese silencio que durante años había protegido con tanto cuidado terminó convirtiéndose en una de las despedidas más impactantes de la historia de la música, porque apenas un día después el mundo ya no hablaba de rumores, hablaba de pérdida, y, curiosamente, el hombre que había evitado convertirse en noticia durante tanto tiempo terminó dejando una noticia que recorrió el planeta entero. Más de 3 décadas después, su legado sigue creciendo. Las canciones continúan sonando. Nuevas generaciones descubren a Queen. Los conciertos se siguen recordando. Las grabaciones continúan emocionando. Y la pregunta que abrió este documental todavía aparece una y otra vez. ¿Cómo consiguió Freddie Mercury mantener la verdad protegida durante tanto tiempo? Ahora conocemos la respuesta. No fue gracias a una conspiración. No fue porque los periodistas dejaran de investigar. No fue porque el mundo dejara de hacer preguntas. Fue porque un pequeño grupo de personas decidió respetar la voluntad de alguien que había pasado toda su vida eligiendo cuidadosamente qué parte de sí mismo quería compartir. Ese pacto tuvo un costo enorme. Exigió guardar silencio frente a rumores constantes, frente a titulares, frente a la presión de la prensa, frente a millones de personas esperando respuestas.
Pero ninguno de esos factores terminó siendo más fuerte que la confianza que Freddie había construido con quienes realmente formaban parte de su vida. Y quizá esa sea la revelación más importante de todas. A veces pensamos que los grandes secretos sobreviven gracias al miedo. En este caso, sobrevivieron gracias a la lealtad. No una lealtad perfecta, no una lealtad ciega. Una lealtad profundamente humana, la de personas que entendieron que la última decisión sobre una vida debía pertenecer precisamente a quien la estaba viviendo. Eso no convierte aquellos años en una historia feliz. La enfermedad fue real, el dolor fue real, la pérdida fue inmensa, pero también fue real la amistad, fue real el respeto. Fue real el esfuerzo de seguir creando música hasta donde el cuerpo lo permitió. Y fue real la voluntad de despedirse exactamente como Freddie Mercury quiso hacerlo, sin discursos interminables, sin convertir el sufrimiento en un espectáculo, dejando que hablaran las canciones. Tal vez por eso, cuando hoy escuchamos su voz, resulta imposible no pensar en algo más grande que la enfermedad. Pensamos en una persona que entendió que la fama podía convertirlo en un símbolo, pero que nunca permitió que esa fama decidiera por él. Y esa quizás sea la razón por la que Freddie Mercury sigue siendo recordado no solo por cómo cantó, sino también por cómo eligió vivir y por cómo eligió marcharse. Ahora, quiero conocer tu opinión. ¿Crees que una figura pública tiene derecho a mantener en privado una enfermedad tan importante? ¿O consideras que, por el impacto que puede tener en millones de personas, debería comunicarla antes? Déjamelo en los comentarios. Y si disfrutas los documentales basados en hechos documentados, con contexto y sin convertir los rumores en verdades, suscríbete. Porque aquí seguimos investigando las historias que marcaron para siempre a quienes parecían intocables. Porque el próximo caso demuestra que, a veces, el mayor misterio no es cómo murió una persona, sino todo lo que ocurrió mucho antes de que el mundo se enterara